Fue rechazada en una cita a ciegas en Nochebuena, hasta que una niña pequeña le preguntó, ¿quieres ser mi nueva mamá? La nieve caía espesa y silenciosa sobre las calles de Boston aquella Nochebuena. Las luces parpadeantes se enroscaban alrededor de las farolas y los villancicos flotaban desde las puertas abiertas de las tiendas. Dentro del Green Lantern Bistro, el calor latía como un corazón. El restaurante estaba lleno. Familias ocupaban todas las mesas. Los niños reían entre bocados de pasta y las parejas chocaban suavemente sus copas a la luz de las velas. Leah Hart se detuvo justo en la entrada, sacudiéndose algunos copos de nieve del abrigo. Su vestido verde esmeralda, elegido con cuidado para esa noche, abrazaba suavemente su figura. El color hacía resaltar sus ojos azules. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre los hombros, aún un poco húmedo por la nieve, y una chispa de esperanza seguía prendida a su sonrisa cuando la anfitriona la condujo hasta la mesa número 9. Era su primera cita a ciegas en más de un año. Su mejor amiga Raquel había insistido. Nunca se sabe, Leah. Es un buen tipo, inteligente, soltero. Al menos conócelo. Así que había dicho que sí. Durante un rato se quedó sentada sola, intentando no mirar la hora. La mesa era preciosa. Mantel de lino, una pequeña vela titilante en un soporte plateado y 2 copas de vino pulidas esperando ser llenadas. Leah revisó su teléfono una vez y otra más. El camarero pasó y le ofreció agua. Ella sonrió con educación y la rechazó con un gesto. Llegaba tarde 15 minutos, luego 20, luego 35. En el minuto 40, Evan apareció. Era alto y vestía bien, pero en cuanto la vio, suspiró con un gesto audible de decepción. Sus ojos la recorrieron de una forma que le encogió el estómago. Se sentó frente a ella con desgana. No se disculpó. No dio ninguna explicación. Entonces, dijo, apenas mirando el menú. ¿Eres la amiga de Raquel? Leah asintió, sonriendo con nerviosismo. Sí, y tú debes de ser. Evan la interrumpió, sacando el teléfono para mirar un mensaje. Mira, voy a ser sincero. Vine porque mi madre no deja de arreglarme citas. Quiere nietos. Yo no estoy buscando nada, y menos aún con alguien. Hizo un gesto vago hacia ella más dominante que yo. No se me da bien eso, y tú das un poco esa vibra. La sonrisa de Leah se resquebrajó, y luego desapareció por completo. Me gustan más los tipos suaves, añadió él, encogiéndose de hombros. Así que, en fin, sin rencores, ¿vale? Se levantó antes de que ella pudiera responder, sacudiéndose una pelusa inexistente del abrigo. «Feliz Navidad», dijo sin emoción, y se marchó sin mirar atrás. Leah permaneció paralizada, mientras los sonidos de la alegría navideña crecían a su alrededor como un océano dispuesto a ahogarla. Apoyó la mano temblorosa sobre el borde de su vestido, alisando la tela sobre su regazo, como si ese gesto pudiera silenciar el temblor. Giró ligeramente el rostro hacia la pared, alejándolo de la mesa más cercana, donde los comensales reían sin preocupación. La garganta se le cerró. Parpadeó con fuerza. La vela entre las 2 copas de vino vacías titilaba con suavidad, proyectando una luz dorada sobre su vaso de agua. Su pequeña llama parecía devolverle en susurros su propia soledad. No se trataba solo de Evan. Era cada cena que había terminado en silencios incómodos. Cada hombre que le había dicho, «Eres increíble, pero no para mí». Cada comienzo lleno de ilusión que no había llevado a ningún lugar. Había rechazado la invitación de su familia para pasar la Nochebuena con ellos por esto, por él.
por una posibilidad. Se repetía a sí misma que estaba bien querer amor, que tener 30 años y estar soltera no era una condena, que en algún lugar alguien sabría verla de verdad, pero en ese instante se sentía como la única mujer de Boston a la que habían plantado en Nochebuena. Un suspiro se le quedó atrapado en el pecho, agudo y doloroso. No podía quedarse allí, ni un segundo más. Extendió la mano para tomar su abrigo, pero antes de poder levantarse de la silla, una vocecita se elevó desde debajo del borde de la mesa. «Perdón, ¿por qué estás triste?» Leah bajó la mirada, sobresaltada. De pie junto a su silla había una niña pequeña, de no más de 3 años, con suaves rizos castaños enmarcando sus mejillas redondas. Llevaba un vestido de terciopelo rojo y sostenía un pequeño osito de punto en una mano. Sus ojos color avellana la miraban, grandes y serios. Leah la observó, atónita, mientras la niña inclinaba la cabeza. «¿Necesitas un abrazo?», preguntó en voz baja. Y en ese instante, algo dentro del pecho de Leah se quebró, no de dolor, sino por la forma más suave e inesperada de misericordia. Leah miró a la pequeña figura junto a su silla. «¿Necesitas un abrazo?», repitió la niña, con una voz dulce, tranquila y terriblemente sincera. Leah no supo qué responder. Su corazón ya se había abierto por completo, ablandado sin defensa. Logró esbozar una sonrisa temblorosa. «Es una oferta muy amable». La niña asintió con solemnidad. «Me llamo Ruby. Tengo 3 años», dijo, levantando 3 dedos. «Mi papá dice que los abrazos ayudan, sobre todo cuando la cara de alguien se ve toda triste». Una suave risa escapó de los labios de Leah antes de que pudiera detenerla. Parpadeó rápido, sin confiar en su voz. Entonces una voz sonó a pocos pasos de distancia. «Tranquila, cariño». Leah giró la cabeza. Un hombre estaba de pie junto a una mesa, a solo unos pasos de ellas. Era alto. Claramente superaba el 1,80 m, con el cabello corto y oscuro, y una presencia firme pero serena. Su suéter negro de punto se ajustaba a unos hombros anchos, y su abrigo, aún salpicado de nieve, descansaba sobre el respaldo de una silla. No sonreía, pero sus ojos grises, con un matiz de tormenta, eran cálidos. Con gesto preocupado, dio un paso adelante y apoyó una mano sobre el pequeño hombro de Ruby. «Lo siento mucho», dijo, dedicándole a Leah una inclinación de cabeza respetuosa. «Ruby es muy sociable. Todavía no entiende bien los límites personales». «Ella es», empezó Leah, pero la voz volvió a quebrársele. «Es maravillosa». La expresión del hombre se suavizó. «Lo es», dijo. «Soy Adrián». Leah dudó un instante y luego asintió. «Leah». Adrián la observó por un momento, como si estuviera captando el enrojecimiento de sus ojos, la vela aún parpadeando entre las copas intactas y el leve temblor de sus manos. Sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó un pequeño paquete de pañuelos y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Frente a ella, no la tocó. No invadió su espacio. Solo lo dejó allí y dio un paso atrás. Fue una amabilidad tan simple que volvió a cerrarle la garganta. Luego se agachó junto a Ruby, quedando a su altura. «Cariño», dijo con suavidad. «A veces los adultos se sienten tristes, y eso está bien. Pero cuando alguien está triste, tenemos que ser aún más amables y muy delicados. ¿Lo recuerdas?». Ruby asintió despacio. «Fui delicada». «No me le tiré encima». Adrián reprimió una sonrisa. «Fuiste muy delicada».
Rubí volvió a mirar a Lía, frunciendo el ceño con concentración. Y entonces, como si hubiera tomado una gran decisión, estiró la mano y apoyó su pequeña palma sobre la de Lía. ¿Quieres comer con nosotros?, preguntó con entusiasmo. Mi papá hace pollo muy rico, se corrigió enseguida. Bueno, no lo hace. Llama y lo traen. Pero sabe cómo si lo hiciera. La boca de Adrián se abrió y volvió a cerrarse. Parecía completamente sorprendido. Rubí, empezó a decir, pero Lía ya estaba riendo. La risa sorprendió a Lía. Fue plena y auténtica, y por primera vez en toda la noche le calentó el rostro. Es muy persuasiva, dijo en voz baja, mirando a Adrián. Él se frotó la nuca, visiblemente avergonzado. Te prometo que normalmente no invita a desconocidos a cenar. No desde Acción de Gracias, intervino Rubí, tirándole de la manga. Ella no es una desconocida, ella es Lía. Adrián miró de Rubí a Lía, dudando. Si no te molesta, nos encantaría que te unieras a nosotros, sin ningún compromiso, por supuesto. Lía bajó la vista hacia el rostro esperanzado de Rubí, esos ojos color avellana clavados en los suyos. En ellos no había intención oculta ni juicio alguno, solo una bondad abierta y pura. Y en ese instante, algo dentro de Lía se desplazó. Nadie la había elegido nunca así. No primero, no de forma tan instintiva, tan simple. Levantó la mirada hacia Adrián y luego volvió a Rubí. Me gustaría, dijo en voz suave, me gustaría mucho. Rubí sonrió radiante y volvió a tomarle la mano. Los hombros de Adrián se relajaron, y por primera vez esa noche, Lía sintió calor que no provenía solo de la luz de las velas del restaurante. Aquella no era la Nochebuena que había imaginado, pero quizá, solo quizá, era la que estaba destinada a vivir. La anfitriona los condujo a un rincón más tranquilo del restaurante, donde una pequeña mesa redonda estaba colocada bajo una ventana empañada por el frío. Rubí trepó de inmediato al asiento central y dio palmaditas en las sillas a cada lado. Tú te sientas aquí, le dijo a Lía. Y tú aquí, añadió, señalando a Adrián. Somos como un sándwich. Adrián arqueó una ceja con diversión mientras retiraba la silla de Lía antes de sentarse en la suya. Rubí colocó su osito sobre la mesa como si fuera un cuarto invitado y empezó a hablar en cuanto estuvieron sentados. Hay un gato que vive en nuestra calle, dijo, balanceando las piernas. Es naranja y gruñón y una vez me robó el queso. Yo lo llamé pudín, pero papá le dice amenaza. Ah, y la nieve sabe diferente cuando la atrapas con la lengua. Y adivina qué, hoy vi a Papá Noel. Lía rió de verdad. Por primera vez esa noche. Miró a Adrián y vio una leve sonrisa dibujarse en sus labios mientras él desplegaba con cuidado una servilleta y la colocaba sobre el regazo de Rubí. Bocados pequeños, por favor, dijo, cortando el pollo a la parrilla de Rubí en trozos ordenados. Luego tomó otra servilleta y la colocó con delicadeza sobre el regazo de Lía también. Por si la nieve te siguió hasta aquí, dijo en voz baja, casi con timidez. Un camarero apareció con las bebidas. Adrián deslizó una taza de té humeante hacia Lía sin decir nada, como si fuera algo natural, esperado. Ella rodeó la taza con las manos, absorbiendo el calor, y lo miró de verdad. No era solo un hombre haciendo de padre, era un hombre que se había convertido por completo en uno. Rubí mordisqueó una patata frita, y luego miró a Lía con la boca llena. ¿Sabes qué es lo que más quiero para Navidad? Lía sonrió. ¿Qué? Una mamá, dijo Rubí con alegría. ¿Puede ser la mía? La pregunta cayó en el espacio entre ellos como una piedra en agua quieta. Adrián se quedó rígido. Lía parpadeó, atónita.
Incluso Rubí pareció darse cuenta de que algo había cambiado. Miró a su padre y luego volvió a mirar a Lía, esperando. Lía se aclaró la garganta y con cuidado apartó un mechón de cabello de la oreja de Rubí. No, no lo sé, cariño, dijo con suavidad. Pero eres maravillosa. Creo que cualquiera querría formar parte de tu familia. Rubí aceptó la respuesta con un pequeño asentimiento, aunque sus ojos siguieron llenos de esperanza. Adrián soltó el aire despacio y sostuvo la mirada de Lía. Había disculpa en ella. No lo entiende del todo, dijo en voz baja. Tenía solo 1 año cuando su mamá murió. A veces dice cosas así y yo... Se quedó en silencio, mirando sus manos. No siempre sé cómo manejarlo. Había algo en la forma en que lo dijo. No era solo una disculpa, era una confesión. Una que llevaba el peso de ser padre y al mismo tiempo un hombre aterrorizado de volver a abrir su corazón. Lía asintió con suavidad. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Él levantó la vista entonces, la miró de verdad, y algo se agitó en el pecho de Lía. Aún no era romance, pero sí profundamente humano. Reconocimiento, respeto. Rubí, ajena a la tensión, tomó un trozo de pan y lo mordisqueó. Lía deslizó la mano por la mesa y tomó con delicadeza los pequeños dedos de Rubí. «Tú también lo estás haciendo bien», susurró. Rubí se giró hacia Adrián, radiante. «Papá, ya no está triste. Yo lo hice. Yo la arreglé». El rostro de Adrián se suavizó por completo. Miró a su hija y luego a Lía, la mujer que su hija había atraído a sus vidas como un rayo de luz en la noche más oscura del año. Y en esa mirada compartida pasó algo, sin promesas, sin expectativas. Solo un momento de comprensión silenciosa, gratitud, conexión y el comienzo de algo que ninguno de los dos había visto venir. Lía apretó la mano de Rubí. Su corazón estaba lleno de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Algunas comidas comienzan con menús y terminan con cuentas, pero esta había comenzado con un corazón roto y, de algún modo, se había convertido en el inicio de un hogar. La segunda vez que se vieron fue más tranquila. Una pequeña cafetería daba al lento fluir del río Charles, con las ventanas empañadas por el calor del interior y el frío de la tarde de diciembre. Adrián llegó temprano. Lía ya estaba allí. Eligieron una mesa en un rincón, junto a la ventana. No había nadie más, salvo una joven barista que tarareaba suavemente un villancico. Rubí estaba con Elena esa tarde. Adrián sostuvo la taza entre ambas manos y miró el agua durante un largo rato antes de hablar. Se llamaba Lena, comenzó, con la voz baja. Nos conocimos en la universidad. Era salvaje, valiente y siempre llegaba tarde. Una leve sonrisa asomó a sus labios, pero no alcanzó a sus ojos. Hace 3 años la atropelló un conductor borracho. Así, sin más, se fue, sin despedidas. Rubí aún estaba aprendiendo a decir mamá. Lía no dijo nada. Sus dedos se cerraron con suavidad alrededor de la taza de cerámica frente a ella. No supe cómo hacer el duelo. Y ser padre al mismo tiempo, continuó Adrián. Así que hice lo único que sabía hacer. Levanté muros. A mi alrededor de Rubí, alrededor de todo. Por fin levantó la mirada hacia ella. Aquella noche en el bistro, cuando Rubí se acercó a ti, vi algo romperse dentro de mí y me aterrorizó. No había dramatismo en su voz, ni adornos innecesarios, solo honestidad, de la que nace del dolor vivido. Lía sostuvo su mirada. No eres el único que tiene miedo de intentarlo otra vez. Bajó la vista hacia la mesa. Nunca he tenido lo que tú tuviste, admitió.
La mayoría de los hombres con los que salí me veían como una opción, algo temporal, como si nunca fuera suficiente a largo plazo. Tomó aire. Después de un tiempo, empiezas a creerlo, a pensar que quizá el problema eres tú, que tal vez no eres digna de ser amada de la forma que otros buscan. Adrián no la interrumpió. No intentó arreglarla con palabras. Simplemente estiró la mano y giró la cucharilla plateada que descansaba sobre la mesa, orientándola hacia ella. «Mira el reflejo», dijo en voz suave. El metal pulido deformaba ligeramente su imagen, pero sus ojos seguían siendo los mismos, brillantes, heridos, reales. Si ellos no supieron ver tu valor, no eran quienes lo merecían, continuó. A veces no se trata de cambiar quién eres. A veces se trata de cambiar a quién le entregas tu corazón. Las palabras calaron hondo. Lía parpadeó rápido, con la garganta cerrada, y giró el rostro hacia la ventana para que él no viera la lágrima que escapó. Unos instantes después, la campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Elena entró de la mano de Rubí, que salió corriendo hacia Lía con un chillido de alegría. «¿Me extrañaste?» Lía rió y abrió los brazos. «Siempre». Rubí se acomodó en su regazo como si ese fuera su lugar natural. Y quizá, de algún modo silencioso, lo era. Se acurrucó cálida y segura, y en pocos minutos sus párpados empezaron a cerrarse. Los brazos de Lía se ajustaron con ternura alrededor del pequeño cuerpo. Apoyó la mejilla en el cabello de Rubí. Adrián observó la escena, sintiendo como algo se movía detrás de sus ojos. No había notado lo natural que Lía encajaba en sus vidas. No como un reemplazo, sino como una melodía que no sabían que le faltaba a su canción. Y junto a esa certeza llegó otra cosa: miedo. Adrián estiró la mano y apartó un mechón rebelde del rostro de Rubí. «Tengo miedo», dijo de repente. «Miedo de permitirme sentir esto. Miedo de que, si dejo entrar a alguien otra vez y la pierdo, no sé si podría soportarlo». Su voz se quebró en los bordes, vulnerable de una forma que Lía nunca había visto antes. Ella lo miró, con un brazo aún sosteniendo a Rubí, y habló en voz baja. «Yo también tengo miedo», susurró. «Pero quizá podemos tener miedo y aún así intentarlo». No fue una gran promesa, no fue una respuesta fácil, pero fue suficiente. Afuera, el río brillaba bajo un cielo que empezaba a apagarse, y dentro de aquella cafetería silenciosa, algo pequeño, delicado y real comenzó a crecer. No ruidoso ni perfecto, sino honesto. Algo parecido a la esperanza. En las semanas que siguieron, Lía se convirtió en una presencia suave dentro del ritmo de la vida de Adrián y Rubí. Todo empezó con cosas pequeñas. Un cuento antes de dormir, en el que Lía hacía todas las voces: brujas, lobos y un dragón gruñón al que Rubí llamó como el gato del vecino. Luego llegaron las mañanas en las que Lía ayudaba a Rubí a encontrar un calcetín perdido o le ataba la coleta justo como le gustaba. 2 vueltas y un giro, no demasiado apretado. A veces Adrián se quedaba en el pasillo, con una taza de café en la mano, observando cómo Lía se inclinaba para besar la coronilla de Rubí antes de cerrar su abrigo. Caminaban juntos hasta el preescolar, los tres riendo en el aire frío, Rubí saltando entre ellos y balanceando sus manos. No había etiquetas, solo una calidez tranquila, una rutina que empezaba a sentirse como hogar. Adrián, normalmente reservado, empezó a notar cosas. La forma en que Lía inclinaba la cabeza mientras escuchaba las historias de Rubí. La calma con la que manejaba las rabietas, no con sermones, sino con presencia.
cómo dejaba en silencio un vaso de agua junto a su portátil durante las noches largas de trabajo. Encajaba, no como una invitada, como alguien que siempre había pertenecido allí. Entonces, un sábado, llegó Elena. La madre de Adrián era aguda, elegante y rara vez necesitaba alzar la voz. Llegó con regalos para Rubí y con expectativas igual de bien envueltas. Lía la saludó con calidez. Elena devolvió el gesto, pero con una mirada atenta. Al principio se mantuvo reservada, observando cómo Lía ayudaba a Rubí con un rompecabezas. Pero a medida que avanzaba la visita, su escrutinio se suavizó. Vio los gestos silenciosos. Lía limpiando chocolate del mentón de Rubí, recordándole que dijera «por favor», y, más revelador aún, la forma en que Rubí buscaba la mano de Lía sin pensarlo. Más tarde, en la cocina, mientras Lía rellenaba un vaso de zumo, Elena se volvió hacia Adrián. «Es delicada», dijo en voz baja. Rubí responde a eso. Adrián solo asintió. Elena miró hacia la cocina y añadió, «Asegúrate de que el miedo no te impida ver lo que ya está creciendo». Fue en el preescolar donde todo volvió a cambiar. Una tarde, Adrián fue a recoger a Rubí. Su maestra, la señorita Carmen, sonrió al entregarle un dibujo hecho con ceras, figuras de palitos sobre un fondo de colores. «Esta es la familia de Rubí», explicó. Se lo contó a la clase. Adrián miró el dibujo. «Este es su papá, su abuela», Elena dijo la maestra señalando. Y luego giró la hoja. Con letras torcidas e inseguras se leía: «Y mi nueva mamá, Lía». Adrián se quedó inmóvil. Lía no le había pedido eso. Ni siquiera había estado allí. Y, aún así, era el nombre que Rubí había elegido. Cuando Lía se enteró del dibujo más tarde, no dijo nada. Los labios le temblaron. Los ojos se le llenaron de brillo. Rara vez lloraba. Pero aquella rendición suave, era demasiado para contenerla. Esa noche se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo la nieve caía, igual que aquella primera noche. Se dio cuenta de que estaba profundamente involucrada, no solo con Rubí, también con Adrián. Y eso la asustó más de lo que podía admitir. Empezó a dar un pequeño paso atrás. Rechazó algunas cenas, acortó visitas, tardó más en responder a los mensajes. Adrián lo notó, no insistió, pero sintió el cambio. Una noche, después de que Rubí se durmiera, encontró a Lía doblando ropa sobre la mesa del comedor. Ella levantó la vista, sorprendida. «Te estás alejando», dijo él con suavidad. «No quiero asumir nada, pero necesito preguntarlo. ¿Es por mí?» Las manos de Lía se quedaron quietas sobre un pequeño suéter. «Creo que me estoy enamorando de esta vida», dijo. «De ella, de ti, y me aterra no ser suficiente». Adrián se acercó despacio, con pasos firmes. «No tienes que ser perfecta», dijo en voz baja. «Solo tienes que ser real». Lía levantó la mirada. Y por primera vez, ninguno de los dos apartó los ojos. Eran dos personas de pie, en medio de algo inesperado. Algo frágil, quizá, pero honesto. De ese tipo de verdad sobre la que se puede construir un hogar. La gala benéfica navideña se celebró en la histórica Finca Belmont. Un evento grandioso y reluciente, organizado por amigos de la difunta esposa de Adrián. Era un mar de zapatos pulidos, copas de champán y sonrisas medidas. Lía estaba de pie junto a Adrián, vestida con un elegante vestido azul marino. Sus rizos caían suavemente sobre los hombros. Rubí giraba cerca de ellos con un vestido dorado lleno de destellos,
las mejillas sonrojadas por la emoción. Todo iba bien, hasta que dejó de irlo. Rubí corrió hacia un pequeño grupo de adultos que reían y declaró con orgullo: «Esa es mi mamá». Señaló a Leah sin dudar. Las palabras, inocentes y luminosas, cortaron el aire como vidrio. Las mujeres sonrieron con cortesía. Algunas intercambiaron miradas. Una de ellas susurró algo casi inaudible. Adrián captó un nombre: Lena. Se quedó helado. Antes de que Leah pudiera reaccionar, Adrián tomó su brazo con cuidado, pero con firmeza, y la condujo por un pasillo tranquilo, lejos de las lámparas de araña y del murmullo del salón. Su voz era baja, pero temblaba. «Yo... lo siento. No esperaba eso». Leah parpadeó, sin saber hacia dónde iba aquello. «Es solo una niña», dijo con suavidad. «Lo sé», respondió él, pasándose la mano por el cabello. «Pero esas personas eran amigas de Lena. Y oír a Rubí decir eso, entré en pánico». Los ojos de Leah lo buscaron. «¿Te avergüenzas de mí?», no respondió él con rapidez. «No eres tú. Es la idea de que Rubí piense que eres un reemplazo, como si yo estuviera borrando a Lena. No estoy preparado para que ella piense eso». Las palabras cayeron pesadas. Leah tragó saliva. Entonces quizá fui la única que estaba construyendo algo. Se dio la vuelta y regresó sola a la fiesta, con pasos firmes y el corazón partido en dos. Adrián no la siguió. Esa noche, Leah se sentó junto a su ventana, observando cómo la nieve golpeaba suavemente el cristal. Apoyó la mano sobre el pecho, donde dolía, no por el rechazo, sino porque por fin había comprendido que se había permitido ser elegida, y dolía sentirse no elegida de nuevo. A la mañana siguiente, un golpe suave sonó en su puerta. Al abrir, no había nadie, solo un pequeño sobrepegado con cuidado al picaporte. Dentro había una tarjeta doblada, decorada con corazones de cera y figuras de palitos. Con letras desiguales decía: «Quiero que seas mi mamá, no la vieja, una nueva. Con amor, Rubí». Las lágrimas le nublaron la vista. Dentro del sobre había algo más: su guante izquierdo, el que había perdido en la gala. Estaba doblado con cuidado. Lo apretó contra el pecho. No lloraba porque estuviera herida. Lloraba porque alguien había recordado, porque una niña la había elegido otra vez, y esta vez importaba más que nunca. Esa misma tarde oyó pasos en la escalera. Abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. Adrián estaba allí, sin paraguas. La nieve se acumulaba sobre su abrigo oscuro, el cabello húmedo, los ojos sin defensas. Tomó aire con dificultad. «Me equivoqué», dijo. Leah no dijo nada. Simplemente le permitió hablar. «Tuve miedo», continuó. «Miedo de que, si dejaba que Rubí te amara así, estaría traicionando a Lena. Miedo de estar avanzando demasiado rápido. O peor aún, miedo de sentir demasiado». Se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. «Pero la verdad es que te elijo, Leah. No para reemplazar a nadie, sino para construir algo nuevo juntos». Una lágrima descendió por la mejilla de Leah. No de tristeza, sino porque alguien por fin había pronunciado las palabras que su corazón llevaba tanto tiempo esperando. Dio un paso al frente y lo rodeó con los brazos, no como una invitada en su vida, sino como alguien que por fin pertenecía. La nieve había regresado a Boston, silenciosa y suave, como un recuerdo encontrando el camino a casa. Las luces brillaban a lo largo de las ventanas del Green Lantern Bistro, bañando las aceras con un tono dorado. Dentro,
El calor familiar envolvió el corazón de Lía como una manta cuando cruzó la puerta, con el pulso latiendo con suavidad en el pecho. Lo vio de inmediato. Adrián estaba de pie junto a la mesa número 9. La mesa, aquella en la que ella se había sentado una vez sola, conteniendo las lágrimas bajo el parpadeo de una única vela. Esa noche era diferente, no porque la mesa hubiera cambiado, sino porque ella ya no estaba sola. «Hola», dijo, con voz firme pero suave. Él sonrió, nervioso de una manera extrañamente encantadora. «Hola». Lía miró la mesa. Había 2 servicios y un tercero más pequeño, con un libro para colorear y un estuche de ceras cuidadosamente colocados. Adrián señaló la silla frente a él. «Pensé que ya era hora de cerrar el círculo». Ella se sentó, apartándose un rizo suelto detrás de la oreja. «¿Recordaste la mesa?» «Recordé a la mujer que se sentó aquí», respondió él. «¿Y cómo decidió quedarse incluso cuando la noche podía haberla roto?» El camarero trajo sidra caliente para ambos y un cuenco de macarrones para la niña que pronto se uniría a ellos. Adrián respiró hondo. «No traje un anillo». Lía parpadeó, sorprendida. «Porque no te estoy pidiendo matrimonio», continuó. «Te estoy pidiendo algo más grande que eso». Ella sostuvo su mirada. «Lía, ¿quieres convertirte en nuestra familia? No como un reemplazo, no como alguien que llena un vacío, sino como la mujer que hace nuestras vidas más plenas, más reales, más hogar». La mano de Lía tembló ligeramente al llevarla a la boca. Adrián se inclinó un poco, bajando la voz. «No te pedimos que olvides quién eres. Te pedimos que traigas todo lo que eres a lo que somos». En ese momento llegó una explosión de energía. Un vestido de terciopelo rojo se agitó cuando Rubí entró corriendo desde la entrada principal y se lanzó directo hacia Lía. Abrazó con fuerza sus piernas. «Señorita Lía», susurró, alzando la mirada con ojos grandes y suplicantes. «¿Quieres ser mi nueva mamá ahora?» Lía se agachó despacio, con los ojos ya llenos de lágrimas. «Llevo esperando que me lo preguntes», susurró, y entonces asintió. Sí, sí a la niña que la había elegido 2 veces. Sí al hombre que tuvo el valor de abrir su corazón de nuevo. Sí a la familia que jamás pensó que encontraría. Mientras Rubí chillaba de alegría y la abrazaba con más fuerza, Adrián estiró la mano por encima de la mesa y tomó con suavidad la mano libre de Lía. Ella alzó la vista, y por primera vez no había miedo detrás de su sonrisa. Solo calma, solo pertenencia. Y así, la mesa, que una vez había sostenido tristeza, ahora sostenía algo sagrado. Un comienzo. La luz de la mañana entraba suavemente por las ventanas de la cocina, bañándolo todo con un resplandor dorado. El aroma de vainilla y canela llenaba el aire, mezclado con risas y el tintinear de cucharas. Rubí estaba de pie con orgullo sobre un taburete, llevando un gorro de chef demasiado grande que se le deslizaba constantemente sobre los ojos. Tenía restos de masa en las mejillas y removía con dedicación un gran cuenco verde. «Panqueques de celebración», anunció con voz triunfal. «Hoy hay chispas extra para la fiesta». Adrián se apoyaba en la encimera cercana, vestido con una camiseta blanca sencilla y un delantal azul marino cubierto de harina. Las mangas remangadas, la sonrisa relajada. Nada que ver con el director ejecutivo serio que el mundo conocía. Ese era él tal como era en casa. Al otro lado de la cocina, Lía ponía la mesa, colocando con cuidado una flor en un pequeño jarrón de vidrio. Sus movimientos eran tranquilos, naturales, como los de alguien que siempre había pertenecido allí.
Cuando Rubí empezó a verter la masa, la mayor parte cayó fuera de la sartén. En ese momento entró Elena Hale. Sus tacones resonaron contra el suelo mientras observaba el caos. Harina en el piso, sirope ya derramado, Rubí tarareando una canción navideña ligeramente desafinada. Leah se giró y se enderezó un poco, sin saber cómo interpretar la expresión de la mujer mayor. Pero Elena sonrió, caminó hacia Leah, apoyó una mano con suavidad sobre su hombro y dijo, con voz firme y serena, «Bienvenida a la familia, querida». Los ojos de Leah se llenaron de lágrimas. No fue un gran gesto ni un discurso, pero era todo lo que había necesitado. Reconocimiento, aceptación, una puerta que se abría en lugar de cerrarse. Se reunieron todos alrededor de la mesa mientras Rubí subía a su asiento elevado. En el centro había una torre de panqueques ligeramente torcidos, coronados con una generosa nube de nata montada y una fresa ladeada. Rubí tomó su pequeño vaso de leche, se puso de pie con cuidado sobre la silla y lo alzó solemnemente. «Quiero hacer un brindis», declaró con seriedad. Todos se quedaron inmóviles. Rubí se aclaró la garganta de forma dramática. «Por mi nueva familia y por mamá Leah». El aliento de Adrián se detuvo. Leah parpadeó rápido, llevando las manos lentamente al pecho. Elena alzó su taza de café con un leve asentimiento, y hasta Adrián, normalmente tan compuesto, se encontró secándose el ojo. Rubí sonrió radiante y luego se sentó a devorar los panqueques con la delicadeza de una tormenta. Leah la observó. Los observó a todos y sintió como algo se acomodaba dentro de ella. Recordó aquella fría Nochebuena no tan lejana. La mesa, el rechazo, el silencio, la sensación abrumadora de que quizá el amor la había olvidado por completo. Pero no era así. El amor no la había abandonado. Simplemente había tomado un desvío. No había sido rechazada. Había sido guiada hacia una niña curiosa, con un vestido de terciopelo rojo y un corazón lo bastante grande como para acoger a una desconocida. Guiada hacia un hombre que eligió amar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque supo verla. Leah estiró la mano con ternura y apartó un mechón de cabello del rostro de Rubí. Luego levantó la vista hacia Adrián, que le devolvió una mirada que lo decía todo, sin necesidad de palabras. No eran una familia perfecta. Eran su familia, no nacida de la sangre, sino del valor, de la elección consciente, de atreverse a volver a abrir la puerta. Y a veces, solo a veces, quien te elige es una niña de 3 años con un delantal manchado de glaseado, sosteniendo todo tu futuro en sus pequeñas manos pegajosas. La cámara de la vida se fue alejando poco a poco mientras la risa llenaba la cocina y la nieve comenzaba a caer otra vez al otro lado de la ventana. Esta vez no se sentía fría, se sentía como hogar. Si esta historia te ha reconfortado el corazón, te invitamos a quedarte con nosotros para vivir más momentos como este. Momentos que nos recuerdan los pequeños milagros del amor, las segundas oportunidades y las familias que elegimos. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.